El narrador de la luna presenta Mitología japonesa. Serie La creación del mundo. Capítulo 4. La tierra de las tinieblas. Al segundo día de marcha, Izanagi llegó al pie del monte Hiba, portando su pesada carga. Había resuelto enterrar a su esposa en la misma cumbre, bajo la custodia del sol, la luna y las estrellas, en recuerdo de los días felices en que los dos juntos habían dado forma a la isla donde vivían. Aquel que había sostenido y esgrimido a Ame no Nuboko, que echó a florar tierra habitable del mismo océano y edificado con sus manos aquellas montañas tan majestuosas y cordilleras maravillosas enteras, se sentía ahora doblegado bajo el peso del dolor que le laceraba su corazón y el del cadáver frío y rígido que portaba sobre sus espaldas. Antes de la partida, su hija Kayanohime le había ayudado a lavar el cuerpo y ataviarlo con el yunihitoe que Izanami llevaba puesto el día en que ambos abandonaron para siempre la llanura celestial del Takamagahara. La prenda conservaba intactos los colores y los bordados hechos por Kami Musubi e Izanagi. Izanagi había creído percibir entre los pliegues de la tela la tibieza de aquel cuerpo femenino que nunca más volvería a abrazar ni acariciar. Padre e hija habían derramado lágrimas sobre el delicado vestido, desgarrados por la pérdida y fundidos en un abrazo como nunca se habían dado. La empinada montaña envuelta en las sombras de la noche era como una pared negra, y los frondosos árboles de las laderas le parecieron extrañamente retorcidos. La luz de la luna arrojaba un poco de claridad, la suficiente para intuir el camino y la senda correcta a elegir. En cierto momento, no muy lejos de la cumbre, empezó a nevar. Los copos de nieve flotaban como peonías contra la oscuridad del cielo, e Izanagi se sintió invadido por un resentimiento feroz. Envidiaba aquellos copos de nieve, su ligereza, su inconsciencia, su absoluta ignorancia del dolor y de la pérdida que él sentía. Envidiaba todo lo que pareciera intacto por su desgracia y ajeno a ella. Cuando finalmente alcanzó la planicie rocosa de la cima, empleó apenas un pensamiento para dar a la piedra que él mismo había levantado de las aguas el mandato de que abriera, en la forma de un hoyo, lo bastante largo y profundo para que la diosa pudiera descansar cómodamente dentro de él. La roca crujió al separarse obedientemente, revelando sus entrañas heladas. Entonces, el dios dispuso en el fondo un lecho de pedruscos recogidos en la superficie, donde los bañaba habitualmente la luz del sol, con el fin de evitar que Izanami descansara sobre un lecho frío. Cuando hubo terminado, depositó el cuerpo de su esposa en él, pero incapaz de separarse completamente de ella todavía, se inclinó y le acarició el rostro y los negros cabellos. Sus dedos rozaron la peineta de laca negra con la que Kayanohime los había recogido, aquella que la diosa tanto había apreciado en vida. Sin poder evitarlo, Izanagi cedió al impulso de quedársela como recuerdo. Necesitaba algo a lo que aferrarse cuando la nostalgia y la soledad lo acecharan. Tomando el adorno consigo, alzó una gran roca con sus poderosos brazos y la colocó sobre el agujero para sellar el sepulcro. Al principio ni siquiera podía moverse y tenía la mente nublada, como envuelta en un sudario que le impedía pensar con claridad.
No había diferencia alguna entre abrir los ojos o mantenerlos cerrados. Estaba sumida en una oscuridad insondable. Lo único que sentía era mucho frío, y en su interior el eco de un dolor abrasador que ahora regresaba a ella, amortiguado, lejano y acompañado de gritos también distantes. Sus propios gritos. Kagutsuchi. Quiso pronunciar, pero sus labios no se despegaron. Sentía una pesadez granítica. Poco a poco, sin embargo, sus ojos fueron acostumbrándose a aquella oscuridad, y poco a poco también descubrió que yacía en mitad de un espacio vasto, de límites imprecisos. Por un instante, un ligero temblor sacudió sus miembros desvitalizados. Estaba en el Yomi, pero el escalofrío que le estremeció pareció recorrer otro cuerpo, uno ajeno. Una fatiga infinita se había apoderado de su espíritu y de sus miembros. Tan solo existía el frío y el martilleo persistente de aquel dolor que estaba acolchado, envuelto, como en una tristeza infinita y muy pegajosa. Con el transcurso del tiempo, era difícil precisar si se trataba de horas o de días enteros en aquel lugar informe y mortalmente quieto. Y a medida que sus ojos comenzaron a detectar contornos y distancias, se percató también de que no estaba sola. De tanto en tanto percibía a sus alrededores la presencia de criaturas desvaídas, fuerzas apenas invisibles, pero cuyo poder podía detectar. Trató de incorporarse, pero de nuevo fue incapaz de realizar movimiento alguno. Volvió a transcurrir un tiempo indefinido hasta que empezó a percibir que acariciaban sus oídos los débiles susurros que emitían las presencias espectrales. Al principio, se susurraban entre sí, como si ella no pudiera oírlas. La diosa solo lograba alcanzar palabras sueltas y sibilantes, retazos de frases ahogadas. Pero llegó el momento en que se dirigieron a ella sin esconderse. «Señora», oyó que una de ellas le susurraba al oído, y su tacto era frío y gelatinoso, lo cual le repugnó. «Debes despertar. Este es tu nuevo hogar. Te necesitamos». Izanami se resistía, pero fueron aquellas criaturas ignotas, repelentes y cordiales al mismo tiempo, las que finalmente la ayudaron a levantarse. La diosa sintió decenas de manos, algunas escamosas, otras blandas y otras huesudas, que la alzaron con facilidad, separándola del lecho limoso donde yacía. Una vez erguida, la tomaron de las manos y la hicieron caminar en su compañía. Fue entonces cuando comenzó a tomar verdadera conciencia del lugar en que se encontraba. Frente a ella se extendía un páramo sobre el cual pendía un cielo negro, sin estrellas, con una luna pálida y gris. La lúgubre planicie estaba alfombrada de una hierba rala que, a la luz de la luna, lucía como la piel plateada de un zorro. Las mariposas nocturnas revoloteaban a su alrededor como pensamientos silenciosos que se hubiesen escapado de su cabeza. Un camino que brillaba como la espuma de un río corriendo entre tinieblas cruzaba la planicie hasta perderse en el horizonte. Eran todos ellos elementos familiares reconocibles. No obstante, no parecían tener una existencia tangible. Tampoco parecían ser concretos, sino que daban la sensación de ser réplicas fantasmales de la realidad. Oyashima Kuni había quedado atrás para siempre. Se encontraba en otro plano de lo existente. Sí, como suponía,
se hallaba en la tierra de las tinieblas. Esta resultaba vagamente similar al mundo exterior, si bien con la consistencia escurridiza de los espejismos. La pelada meseta se extendía hasta donde abarcaba la mirada. Ninguna vida se agitaba allí, no se percibía ningún movimiento. El silencio era tan profundo y vasto que resultaba atronador. Era un lugar horrible, lleno de una desolación apabullante, más abrumadora. Sintiendo un nudo en el pecho, Izanami rompió a llorar. Durante noches y noches, sin día, oscuras sumidas en la noche, la diosa vagó por el Yomi, presa de la más absoluta desdicha, pues con la facultad de la visión y el discernimiento habían regresado también, poco a poco, todos sus recuerdos, y entonces surgió un dolor profundo. Erraba por aquellos predios inertes, extrañando la luz, el canto de todos los pájaros, el contacto de la brisa matinal en el rostro, las risas de sus hijos y la voz de Izanagi, que volvía a resonar en sus oídos a cada poco, torturándola, llamándola dulcemente por su nombre. En vano trataban de consolarla los espíritus que la rodeaban a ella, potencias semejantes a ella, surgidas de las entrañas de la tierra de manera espontánea, tal y como los tres dioses primordiales habían brotado en el Takamagahara, criaturas que no poseían una forma definida, pero que no carecían de poder, pues eran esas mismas sombras pálidas las que habían moldeado pacientemente el Yomi, y cuanto contenía una vez que la tierra había vuelto a cerrarse sobre sí misma. Con todo su poder era inferior al de Izanami, y sabían cuánto podían ganar si lograban que la Matsukami, la primera inquilina celeste de aquella región inframundana, rompiera el tenue hilo que la unía a su vida pasada y, convirtiéndose en su señora, desplegara su potencia allí abajo para engrandecer aquel reino en ciernes. Durante una de aquellas jornadas difusas, el llanto de Izanami cesó. Sus ojos se habían secado. En ellos ya no quedaban lágrimas que verter. Entonces, algunos espíritus se acercaron a ella y volvieron a tomarla de las manos. «Ven con nosotras», le dijo una voz femenina quebrada, pero muy cavernosa. Exhausta de tanto penar, la diosa se dejó conducir sin oponer resistencia. Durante largo rato caminó en compañía de aquel séquito espectral por un sendero blancuzco que refulgía mortecinamente en la oscuridad, hasta que alcanzaron una zona cenagosa que no había visto nunca en su afligido deambular. A ambos lados del paraje se extendía una mezcolanza fétida de pantanos y pastizales incoloros. El olor pútrido del agua estancada se le metió en la garganta y le revolvió el estómago. Al otro lado de la ciénega, sin embargo, descollaba un altozano sobre el que crecía una maraña de troncos tiznados y retorcidos. Sus ramas estaban desnudas. «He ahí el bosque negro, mi señora», le dijo aquella guía. «Acompáñanos». La senda atravesaba el lodazal y moría a la entrada de la siniestra espesura. Izanami se detuvo en el mismo umbral, estremecida, pero sus guías volvieron a tirar de ella. «No temas», le dijo la misma voz. «Nada ha de pasarte». La comitiva se internó en el bosque muerto, apartando la siniestra telaraña de brozas, y avanzó hasta su mismo corazón. Allí en el centro crecía un árbol
macilento, más alto que los demás, y estaba envuelto, como el propio camino, en un resplandor fantasmagórico. Sus ramas también carecían de hojas, pero de ellas pendían frutos negruzcos, grandes como ciruelas, con la piel turgente y húmeda. Izanami sintió náuseas al verlos. Una de las criaturas que la acompañaban recogió un fruto y extendió frente a la diosa su palma grisácea, la cual era apenas distinguible del propio aire viciado, y le ofreció el fruto a Izanami. «Come», le dijo la voz, conminándola. «Este es el fruto sagrado del Yomi. Quien lo prueba ya no siente aflicción por todo cuanto dejó atrás». Izanami retrocedió un paso. La sola idea de convertirse en una sombra sin conciencia de su pasado la aterró. «Tu sufrimiento es en balde, mi señora», recalcó la criatura. «Tus ojos y tu corazón siguen velados por lo que un día fue, pero ya no es y no será nunca más. Este no ha de ser un lugar triste si no lo deseas. No hay aquí castigo ni condena, solo reposo». «Si dejo de sentir», dijo la diosa, «si me desprendo de mi dolor, ya nada me quedará». «Te equivocas», respondió el espectro. «Solo se desanudarán las ataduras que te mantienen sujeta a lo perdido. Libérate del sufrimiento, cierra tus heridas. Es un bálsamo lo que te ofrecemos. Tómalo y gobiérnanos como Nuestra Señora». Izanami entonces vaciló. Comprendía que en caso de acceder, los lazos de su alma cambiarían de objeto y quedaría atada por siempre al inframundo. Pero a cambio, gozaría de una existencia inmutable y sin dolor. A cambio, entendió también, podría volver a desplegar parte de su poder. La voz de Izanagi resonó de nuevo en su cabeza. Su corazón estaba exhausto. En su interior se libraba una terrible pugna. «Experimentarás una segunda muerte, una muerte dulce que tornará tu corazón liviano», insistió la voz, cada vez más susurrante, cada vez más cercana y persuasiva. «Ya eres uno de nosotros. ¿No te das cuenta?» Parecía querer decirle en realidad: «Acepta tu destino, abrázalo». La diosa cerró los ojos e inspiró profundamente. Anhelaba tanto aquella livianidad. Acto seguido, alargó una mano trémula y, tomando el fruto que le ofrecían, se lo llevó a la boca. Entonces hundió sus dientes en la pulpa de la fruta negruzca. Al instante la invadió una sensación de abandono y ligereza. No le habían mentido. Su sabor era dulce. Tras la muerte de su esposa, Izanagi cayó presa de un enloquecedor frenesí. Presintiendo estar a un paso de la locura, no permanecía nunca quieto. Le costaba dormir por las noches y durante el día se mantenía atareado cortando leña, pescando o preparando la tierra para los cultivos que habrían de crecer en primavera. Hacía cuanto podía para ocultarse a sí mismo y ocultar a sus hijos la desesperación que sentía. Ahora bien, cuando el recuerdo de Izanami y la culpa
por su pérdida se volvían demasiado insoportables, se encerraba en sus aposentos y se llevaba los puños a la boca para ahogar los sollozos, o corría solo hasta los confines del valle donde no pudieran oírlo. Gritaba y gritaba hasta quedarse sin aire. El dolor y la rabia lo dejaban exhausto. Tras aquellos accesos, se desmoronaba en el suelo con el cabello enmarañado y el corazón desgarrado. Pero al instante sentía que lo embargaba una nueva oleada de sentimientos lacerantes. Su suplicio parecía no tener fin. Durante una de aquellas noches de insomnio, sin embargo, un pensamiento acudió a él de súbito. Se dio cuenta entonces de hasta qué punto lo había aturdido el dolor, haciéndole perder la capacidad de pensar con claridad. ¿Cómo? Si no podía haber olvidado que él mismo había creado, largos años atrás, un acceso secreto al mundo de las tinieblas. El recuerdo había vuelto a él como un relámpago en mitad de la oscuridad. Y una vez la idea acudió a su cabeza, arraigó hasta apoderarse de todo su ser. Sin aguardar al alba siquiera, emprendió la marcha en mitad de la noche y puso rumbo al norte, enfilando la ruta que llevaba hasta el remoto umbral de las regiones infernales. Febril, resuelto a rescatar a su esposa y a traerla consigo de vuelta, nada podía ya detenerlo. La pendiente era más pedregosa y escarpada de lo que recordaba. A medida que descendía, los pies de Izanagi hacían saltar guijarros y terrones quebradizos que rompían el silencio del atardecer. Para no caerse, se iba sujetando de los troncos, de las ramas y también de los helechos que encontraba a su paso. Finalmente llegó a una profunda garganta tan llena de vegetación que apenas podía abrirse paso a través de ella. Desenvainó su espada y empezó a cortar los bambús y las altas hierbas, buscando aquella entrada en la gruta. Mientras desbrozaba el terreno, su espada cortó la rama de un arbusto cargado de unos frutos rojos que se veían muy jugosos. Estaba hambriento, pues no se había permitido detenerse para ingerir alimento alguno en el viaje hasta allí. Decidió coger algunos frutos y guardárselos para más adelante. Después continuó su labor de desbrozamiento. Cuando finalmente halló la abertura en la pared rocosa, dejó escapar un grito de satisfacción y, sin pensárselo dos veces, franqueó el tosco arco natural. Una vez dentro de la gruta, lo envolvió un intenso olor a humedad y podredumbre. El aire se notaba cargado, muy distinto al exterior, como el de una charca cenagosa. Se adentró en el corredor con cautela. Sabía que hollar la tierra de las tinieblas suponía exponerse al quegare, la impureza y los efluvios de la muerte, algo que una potencia creadora y guardiana de la energía que anima lo vivo debía evitar a toda costa. Pero, renuente, siguió avanzando. El interior de la caverna no estaba completamente oscuro, pues el techo, alto y abovedado, estaba horadado por respiraderos naturales que permitían el paso de tenues rayos de luz. El pasaje se ensanchaba en adelante de modo que al rato pudo caminar sin arañarse los brazos contra la roca. Estuvo marchando durante un tiempo que le pareció infinito, internándose más y más y más en las entrañas de la tierra, hasta divisar un resplandor distinto a todo lo que conocía, una luz que, según descubrió, ya no procedía de fuera, sino de las mismas profundidades de la tierra. Apretó el paso, anhelando llegar al final. Desembocó en una planicie fantasmagórica cuyos límites no alcanzaba a discernir. Al instante percibió que se hallaba en un sitio bastante impuro. Ninguna flor medraba allí, salvo las espinosas
y las que son duras. Durante larguísimo rato avanzó por aquel páramo sombrío, envuelto en una atmósfera viciada que nada sabía de pastos fragantes ni de la luz del amanecer, donde reinaba una noche eterna y sin aurora. ¿Cómo hallaría a Izanami en aquella oscuridad maldita?, pensó, vacilando por primera vez en su audaz empresa. De repente, temía perecer en aquella región tenebrosa sin haber tenido ocasión siquiera de poner los ojos de nuevo en su bella esposa. Su confianza estaba a punto de resquebrajarse cuando vislumbró en la lejanía marchita 3 siluetas que se erguían en mitad del camino. Reconfortado por aquella inesperada presencia, llamó la atención de las misteriosas figuras. Ninguna le respondió ni dio señales de haberlo visto. Echó a correr en su búsqueda y al llegar junto a ellas, se quedó atónito. Eran 3 ancianas de un aspecto tan repulsivo que se sintió tentado de volver la cabeza. No llevaban ropa encima. Estaban desnudas y sucias, con sus cabelleras encrespadas. Estas cabelleras les cubrían gran parte del cuerpo hasta los pies. Sus cuerpos, o lo que podía vislumbrarse de ellos, eran enjutos, de piel grisácea y escamosa. Unas venas abultadas y negras les cruzaban los brazos y los pechos igual que cicatrices. Su rostro no resultaba menos espantoso. Con una palidez cadavérica, la piel les colgaba flácida, formando pliegues. Sus ojos eran negros y opacos como guijarros, los cuales se volvieron hacia él para contemplarlo con una malicia que no se molestaban en esconder. Las bocas eran enormes, monstruosas, y estaban entreabiertas en una sonrisa de famélica impudicia. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí?, le preguntaron al unísono. Este es el reino de los muertos, y tú no perteneces a él. Izanagi no pudo evitar llevar la mano a la empuñadura de la espada. Soy Izanagi, hijo de la alta llanura celestial, creador de todo lo existente bajo la morada de los Amatsukami. Él contestó. Las viejas soltaron carcajadas estridentes. ¡Cuánta soberbia!, replicaron. Hablaban las 3 a la vez con una chirriante discordancia de tonos. Aquí no eres nada de todo eso que pregonas. Tu espada tampoco te servirá. No puedes matar lo que ya está muerto. No es mi intención haceros ningún daño, sino pedir vuestra ayuda, contestó él. ¿Y por qué deberíamos ayudarte? ¿A cambio de qué? Izanagi se quedó callado. En su ímpetu y su desesperación, no había contado con tener que ofrecer dones y contradones. No sabía qué o a quién iba a encontrar en el Yomi. Simplemente no había pensado que hallaría a nadie con quien pudiera él hablar, a quien pedirle ayuda, con quien regatear tal vez. Entonces recordó las bayas que había recogido antes de entrar y viendo los rostros hambrientos de las viejas, decidió tentarlas. Puedo ofrecerles estas bayas, las más sabrosas que da el mundo de los vivos, dijo, mostrándoles un puñado de frutos sobre la palma abierta de su mano. Los arrugados rostros se contrajeron en una expresión de fruición. Inmundos hilillos de baba asomaron de la comisura de sus bocas. ¡Dánoslas!, gritaron estirando 3 pares de manos de dedos largos y sarmentosos. Izanagi cerró la mano y volvió a guardarse las bayas entre los pliegues de su ropa.
serán de ustedes si me dicen cómo obtener lo que he venido a buscar, dijo. ¿Y qué es lo que te ha traído a este lugar? Mi esposa murió hace tiempo, pero sé que está aquí en alguna parte. He venido a recuperarla. Una expresión de perplejidad cruzó los rostros de las guardianas, quienes intercambiaron miradas y comentarios en voz baja. Luego la que estaba situada en el centro le dijo: ¿Te refieres a Nuestra Señora? Nosotras somos las Shikome, sus servidoras. Ella nos creó y desde entonces la servimos. Aquella revelación causó una honda sorpresa en Izanagi. Había dado por hecho que su esposa erraría por el Yomi, sumida en el abandono, sin más fuerzas que para llorar o lamentarse de su suerte. En modo alguno habría esperado que tuviera servidoras, aunque fuesen 3 viejas harapientas, pero pronto dejaría de necesitarlas. Cuando la sacara del Yomi, él se convertiría en su único servidor. No viviría más que para hacerla feliz y resarcirla de tanta tristeza. ¿Podéis llevarme ante ellas entonces?, les preguntó. Podemos, claro que sí. La respuesta tenía un deje de desprecio. Síguenos, te llevaremos al palacio de las tinieblas. Ajustándose el Yunihitoe sobre el cuerpo, la señora del Yomi salió a la enorme terraza que se abría ante los aposentos de su palacio. A sus pies se extendía una vista sin parangón. El valle que rodeaba el palacio de las tinieblas era un manto de sombras de variadas tonalidades a las que la luna, ese astro parecido a una luna llena y que nunca cambiaba su forma, confería una apariencia perlada. Alguien ajeno a ese mundo subterráneo hubiese juzgado el paisaje como triste y gris, pero Izanami había aprendido a diferenciar por su nombre la infinita variedad de tonos y matices que albergaba: penumbra, umbría, negrura, eclipse, crepúsculo. Al probar el fruto del bosque negro, se había descorrido el velo que la había impedido apreciar la magnificencia de la tierra que la había acogido tras su muerte, revelándosele todo su esplendor. Era la propia diosa la que había erigido el palacio de las tinieblas y quien había colmado las estancias de una luz negra. Si en su vida pasada había creído que el primer brillo del sol sobre la nieve o los últimos rayos del sol poniente tras las montañas eran los espectáculos más sublimes que podían contemplarse, ahora estaba convencida de que no había nada comparable a la oscuridad y su bello silencio. En cuanto a sus recuerdos, seguían en su pensamiento, si bien ya no la afligían. Llamaron a la puerta y una Shikome entró en la estancia. «Señora», dijo, «hemos hallado un intruso merodeando en los pantanos. Afirma que ha venido a verte». Ella se mostró entonces molesta. «Encárguense de él, como es su cometido y su trabajo». «No es un espectro, sino un ser poderoso que ha llegado del otro mundo para verla a usted. Un ser que está vivo». Izanami se quedó estupefacta. El Yomi era un lugar inaccesible para los vivos, un territorio prohibido. Quien fuera que hubiera osado adentrarse en él había cometido una grave falta al poner en riesgo el equilibrio que regía ambos mundos. La diosa suspiró. Solo conocía a alguien lo bastante obstinado, poderoso
y desesperado como para infringir de aquel modo la más sagrada de todas las leyes. ¿Ha dado su nombre aquel?, preguntó anticipando la respuesta. Dice llamarse Izanagi y asegura que era tu esposo. Izanami no respondió de inmediato. Durante sus primeras jornadas en el Yomi, antes de comer el fruto negro, hubiera dado cualquier cosa para volver a ver a su hermoso marido. Ahora, en cambio, la idea la llenaba de disgusto, la enfurecía, que después de lo que ella había sufrido por violentar el orden divino, Izanagi se permitiera forzar la frontera entre ambos planos para entrar donde le estaba vedado. Lo conocía demasiado bien. Si se había aventurado hasta allí, el propósito de llevársela consigo era firme, mas ella ya no quería irse. Ahora pertenecía a la tierra de las tinieblas y amaba con todo su corazón su nuevo hogar, pues allí era la alta señora, sin nadie por encima de ella. No compartía con nadie su poder. Había comprendido hasta qué punto había perdido la autoridad de la que gozó mientras forjaba todo lo viviente junto a su esposo, antes de ser relegada a la crianza y recluida en el palacio de Yajirodono. En el mundo subterráneo había vuelto a desplegar su potencia primigenia, y tanto los espíritus originales del lugar como todas las criaturas a las que había brindado aliento y forma le acababan rindiendo pleitesía absoluta. Por unos instantes se sintió tentada de negarse a recibirlo y ordenar su expulsión, pero la falta contra el orden de las cosas que Izanagi había cometido era demasiado grave. No podía dejarla pasar. Debía asegurarse de que su viudo no regresara jamás. «Hazlo entrar», ordenó, ante lo cual previno la sirvienta. Sus ojos no están acostumbrados a una oscuridad como esta. He tenido que guiarlo de la mano hasta aquí. Hará falta darle una luz que pueda ver. Izanami era consciente de que su aspecto ya no era el de antes. La muerte la había cambiado por completo. Su piel, antes blanca y tersa, lucía ahora cenicienta y descamada. Su rostro había perdido todo rastro de vitalidad. El brillo de los ojos se había marchitado y sus mejillas estaban hundidas y tenían una apariencia pétrea. No le importaba la transformación. Al contrario, era la señora del Yomi, y su belleza pertenecía al mundo sobre el que ella reinaba en absoluto. Así debía ser, y así ella lo deseaba. Ahora bien, estaba segura de que a quien fuera su esposo no le sería fácil contemplarla en su actual estado. Además, ¿a qué negarlo? Tampoco ella tenía en el ánimo soportar el rechazo, la repulsión que sin duda reflejarían los ojos de él. Aquel rostro que le había contemplado con adoración, con un amor exaltado, se deformaría en una mueca de horror al verla ahora. Presa de un frío súbito que hacía mucho que no sentía, Izanami cruzó los brazos alrededor de su torso como si se abrazara a sí misma. Era vergüenza lo que ella sentía. Se creía por encima de tales emociones. Sin embargo, sí quedaba de ella algún rescoldo de la esposa amante y amada que había sido en vida. Tal recuerdo le impedía mostrar a su esposo en qué se había convertido ahora. Era cierto que le dolía el alma, por muy en el fondo que fuera. «No», contestó. «Es preferible que no me vea». Al entrar en el palacio, los ojos de Izanagi escrutaron la negrura, tratando en vano de adivinar algún contorno, algún volumen que le permitiera averiguar
dónde se hallaba exactamente. Al verlo titubear, una Shikome lo asió de la manga y tiró para guiarle sus pasos. A ciegas por completo, el dios subió y bajó las escaleras, cruzó amplias estancias y avanzó por corredores interminables. Adivinaba el tamaño de los espacios que atravesaba según el eco de sus pasos, pues nada podían ver sus ojos. Intuía, no obstante, que el edificio era una vastedad inconcebible, mucho más grande de lo que parecía ser desde fuera. Si bien estaba hecho mucho más grande de lo que parecía, un material tan oscuro y compacto que era imposible discernir ningún detalle de él, a excepción de los torreones que se retorcían hacia lo alto y hacia lo bajo. Se trataba de una construcción colosal, pero desfigurada, tallada en la absoluta densidad de un abismo negro. «Espera aquí», le dijo su guía, la Shikome, antes de apartarse y dejarlo completamente solo. Él oyó cómo se deslizaba una puerta para abrirse y luego cerrarse. Permaneció quieto, atrapado entre dos muros de oscuridad, aguardándolo todo. Al cabo de unos instantes, los paneles de la puerta se deslizaron de nuevo y la mano conductora que ya conocía tiró de él hacia el interior de aquella estancia. «¡Pasa!», ordenó la Shikome. Entró en una nueva atmósfera, más fresca, menos cargada que los corredores que había atravesado, pero con ese trasfondo a corrupción que ya había aprendido a reconocer como el olor del yomi. Escuchó la puerta cerrarse a sus espaldas, dio un paso hacia adelante y luego otro. Le pareció oír un ligero rumor procedente del otro extremo de la habitación, la voz de su esposa Izanami. Le llegó entonces esa voz clara, nítida y alta. ¿Querías verme? Aquí estoy. Izanagi creyó enloquecer al escuchar aquella voz tan dulce y querida, pues había llegado a perder toda esperanza de volver a oírla. Con el alma rebosante de emoción avanzó hacia el frente con los brazos y las manos extendidas, tratando de encontrarla, tratando de abrazar a su esposa. «Detente ahora mismo», lo frenó ella con firmeza. «No avances un solo paso más». Pero el dios había arriesgado y sufrido demasiado como para resignarse a no verla ni tocarla. «Si supieras cuánto ansío abrazarte», dijo él de forma anhelante. «¿Cómo has llegado hasta aquí?», preguntó ella con sequedad, de manera perentoria. El tono de sus palabras dejó perplejo a Izanagi. El dios no había cesado de imaginar el reencuentro mientras permitía que lo guiaran a través de la enorme y putrefacta ciénega. Se había visto cubriéndola de besos y abrazos, pero también de tiernas caricias. Y ahora ella lo recibía con una frialdad incomprensible. Quizás estuviera furiosa con él por haber tardado tanto en ir a buscarla. En ese caso, le haría ver hasta qué punto la había echado de menos. ¿Acaso no era suficiente prueba que hubiera osado cruzar el límite sagrado entre ambos mundos con tal de recuperarla? Hace mucho tiempo, mientras tú estabas embarazada de nuestro hijo Hiruko, creé una puerta secreta para acceder al yomi. Comenzó a explicarle él. Nunca pensé que un día me sería necesaria, pero ahora me doy cuenta de que en ese momento tuve una funesta premonición y celebro mi clarividencia, pues de otra manera no habría podido llegar hasta ti. ¿Lo celebras?, lo interrumpió ella agriamente. ¿Acaso no hizo mella en ti el castigo que sufrimos por violentar el orden sagrado? ¿Acaso olvidaste el oráculo que nos fue dado, contemplar en sueños? Claro, no fueron tus entrañas las que alumbraron a aquella desgraciada criatura. La parieron con amor y luego se desgarraron al ver el castigo de su deformidad y tener que aceptar su muerte. El castigo era para nosotros,
pero él recibió el mayor daño. No has aprendido nada al cabo de tantos años y padecimientos que hemos sufrido. La falta que has cometido en esta ocasión ha sido premeditada y es doblemente grave. No quiero que el castigo me ensucie esta vez a mí. Izanagi escuchó aquellas palabras con gran consternación. Había verdad en ellas, lo sabía bien, pero estaban expresadas con tanta acritud que le costaba creer que aquella fuera su esposa. Ese lugar maldito había quebrado algo muy profundo en el alma de Izanami. Entonces, decidió algo. «Tienes razón», dijo, bajando la mirada. «Al descender aquí, he vuelto a traicionar las enseñanzas de nuestros maestros y a desafiar el mandato de nuestro Señor del Centro Sagrado del Cielo. Pero tienes que saber algo. Lo he hecho para restaurar un equilibrio aún más necesario para la creación, pues nada soy sin ti, esposa mía. ¿Y acaso los mismos poderes que citas y a los que debemos obediencia no nos crearon para estar juntos y realizar una obra de construcción que es de vida? Regresa junto a mí, te lo ruego, y pongamos fin a este dolor». Izanami soltó una risa gélida que traspasó el corazón de Izanagi como un cuchillo frío. «Sigue sin entenderlo», contestó ella, y la irritación tiñó ahora su voz. «Lo que pides es imposible. Has venido a buscar a tu esposa, pero tu esposa murió la noche que dio a luz a Kagutsuchi, el último de sus hijos». «¿Y con quién estoy hablando ahora?», imploró él, desesperado. «Con la señora del Yomi. Y es ella la que te ordena que regreses por donde has venido y que jamás te atrevas a traspasar otra vez la frontera que separa nuestros mundos. Si tanto valoras lo que con tanto esfuerzo edificaste junto a tu esposa muerta, no lo pongas en peligro». Él dejó escapar un gemido. No podía irse de esa manera. Una existencia eterna sin ella a su lado se le antojaba insoportable, el peor de los castigos. ¿Cómo pretendes que viva? ¿Cómo pretendes que regrese? ¿No te das cuenta de que el amor que siento por ti es tan ardiente como el primer día? La emoción sincera que vibraba detrás de aquellas palabras conmovió a su antigua esposa solo por un instante. Ella se acercó hasta él y posó una mano sobre su corazón. El contacto estremeció al dios. Aún a través de la ropa notaba la helada de intensidad inenarrable que emanaba de la mano que lo tocaba. «Tienes que olvidarme, Izanagi», le dijo ella, pronunciando su nombre por primera vez. «Aunque quisiera marcharme contigo, no podría, pues he comido del fruto del Yomi, y mi ser ha quedado ligado por siempre a este lugar. Regresa con los vivos y cuida de todos nuestros hijos». Hizo entonces una pausa. «Ten por seguro que nunca te olvidaré». Dicho esto, se apartó bruscamente de él y desapareció, engullida por las sombras. Él trató de retenerla, pero sus brazos solo consiguieron asir al vacío. Entonces otras manos distintas lo empujaron fuera de la habitación con tanta fuerza que trastabilló y cayó al suelo. Sin dejar que se incorporara, las mismas fuerzas invisibles lo alzaron en volandas y lo arrojaron al exterior. Las puertas del palacio se cerraron a sus espaldas con un estruendo cuyo eco
recorrió las yermas llanuras, dejándolo fuera, confuso y desolado.